Ministro. Señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, permítame hacer una breve introducción para pasar a responder a la pregunta formulada, porque cumplo con hacerme presente en este Congreso atendiendo a la citación que se me ha formulado para absolver el pliego interrogatorio. Estoy en este recinto porque se trata de una obligación constitucional y legal, pero también por ser consecuente a una trayectoria democrática, académica y personal basada fundamentalmente en valores y principios constitucionales sólidos que me han permitido desempeñar la función pública y la académica de manera solvente. Perdón, ministro. Los señores encargados de del control del micrófono. A ver, señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, cumplo con hacerme presente en este Congreso atendiendo la citación que se me ha formulado para resolver el pliego interrogatorio. Estoy en este recinto porque se trata de una obligación constitucional y legal, pero también por ser consecuente a mi trayectoria democrática, académica y personal basada fundamentalmente en valores y principios constitucionales sólidos que me han permitido desempeñar la función pública y la docencia universitaria de manera solvente y proba. Señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, resulta apreciable que los gestores de esta interpelación muestren interés en los temas de la agenda internacional, no obstante que las preguntas formuladas versen sobre temas que ya han sido materia de detenida explicación en diversas sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto por quien les habla como por mi antecesor, sumado al hecho que más del 58% de las preguntas tengan que ver con el tema de la RAS Marruecos, Sáhara Occidental. Me preocupa porque refleja una visión parcial de las relaciones internacionales del Perú. A propósito, sería muy aleccionador y contribuiría a un amplio debate nacional que se le explique a la opinión pública y a los medios de comunicación las razones de tanto interés sobre el tema de la República Árabe Saharaui, Marruecos, que abarca el 58% de las preguntas. Recordemos que estamos en un mundo globalizado, interconectado, con alta movilidad de personas y de capitales que nos obliga a ver las cosas de una forma amplia, comprensiva, sistemática e integral, pero sobre todo con una visión basada, repito, en principios, atendiendo intereses nacionales permanentes, teniendo presente siempre nuestro pasado, la historia del Perú, y no con una visión coyuntural que pierde de vista nuestra reconocida tradición diplomática y no se preocupa, sobre todo, de las hipotecas que puede generar a futuro. En efecto, las referencias a términos o frases en las preguntas como posición influyente, dispuesto a pagar un alto precio, abundan en acreditar que existe una aproximación utilitarista que desconoce la construcción y mantenimiento de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no se pueden determinar desde un punto de vista avalorativo, sin principios, sin reglas. De lo contrario, bajo la premisa que plantean algunas preguntas, estaríamos sometiendo al Perú a la presión, soslayando nuestros intereses nacionales permanentes. Señor presidente, señoras y señores congresistas, de las 31 preguntas, el 58% de ellas dejan entrever que la política exterior peruana queda reducida a un ámbito que debe verse en una perspectiva de relaciones internacionales que conduce el Poder Ejecutivo en el marco del derecho internacional, del derecho constitucional y más de la historia diplomática del Perú. Por ello, mi presencia hoy en este recinto cobra especial relevancia, en tanto estamos en un contexto sumamente delicado para el país, caracterizado por actos reiterados dirigidos a cuestionar la política internacional que forma parte de la gobernabilidad democrática y del Estado de Derecho. Hasta hoy la política exterior se había mantenido siempre al margen de las variaciones de la política interna, porque los intereses nacionales son de todos. Este honorable Congreso no debe poner fin a esta sana práctica republicana, lo cual lamentaría profundamente el país. Hago votos para que el posterior debate que tenga la representación sea permeable a los argumentos que expondré durante mi presentación. Señor presidente, señores y señores congresistas, la interpelación ha apuntado
al ministro que tiene a su cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a lo largo de sus más de 200 años ha guardado en su acervo innumerables gestiones para beneficio de nuestro país, basado en el respeto de los principios y normas que rigen el derecho internacional y las relaciones internacionales, con un agudo sentido de observancia de la historia y siempre atendiendo los intereses permanentes del Perú, cautelando ciertamente a la población más vulnerable. A pesar de nuestros esfuerzos por explicar la posición constitucional de la Cancillería, se insiste en alejarse de nuestros referentes tradicionales con una visión exterior inmediatista y coyuntural. Por ello, antes de entrar de llano a la respuesta al pliego interrogatorio, creo imprescindible recordar a toda la representación nacional al menos 3 principios centrales de la política exterior. En primer lugar, el Perú como actor en el escenario internacional debe honrar sus obligaciones y observar los principios que se aplican al derecho internacional, cumplir los tratados y convenciones internacionales en vigor. Y así lo dice el artículo 55 de la Constitución. Los tratados celebrados y en vigor forman parte del derecho nacional. Así los históricos principios como la descolonización, la prescripción de las guerras de opresión, la solución pacífica de controversias, la libre determinación de los pueblos y demás aplicables son fundamentales y de obligatoria observancia en el quehacer diplomático del Perú. Se han presentado cuestionamientos que desconocen la política exterior contemporánea, construida de forma consistente en diversos gobiernos, por diversos presidentes de la República, cuando menos desde hace décadas, y por sucesivos congresos con distintas composiciones políticas. Sin embargo, en ninguno de esos periodos hubo un canciller que fuera interpelado por el tratamiento de asuntos de la agenda internacional, que, valga recordarlo, son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, tal como lo reconoce la vigente Constitución de 1993. La mayoría de las preguntas que pasaré a responder, además, ya fueron absueltas de manera directa por parte de mi predecesor, el canciller Óscar Maurtua, y por mi persona, basada en la teoría y práctica de las relaciones internacionales y de la historia diplomática gestada por Víctor Andrés Belaúnde, por Alberto Ulloa, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre, Carlos García Bedoya, Javier Pérez de Cuellar, Juan Mirbácula, entre otros. Desde la fundación misma de la República, la Cancillería que me honro en dirigir ha bregado sin desmayo para la determinación de la integridad territorial y la soberanía del Perú. Ha contribuido a la creación de la Organización de Naciones Unidas sobre los principios de la paz y la seguridad. Ha promovido la protección de los derechos humanos con su participación en la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha promovido los valores democráticos plasmados a través del liderazgo peruano para la adopción de la Carta Democrática Interamericana. Ha negociado la paz en los conflictos que ha tenido nuestro país. Demandaría mucho tiempo listar estos logros y contribuciones que ha hecho la Cancillería del Perú durante sus 200 años de existencia republicana. Ello se ha construido a lo largo del tiempo sobre la base de que el Perú es una potencia mediana, de renta media, marcada por la constante geográfica que lo caracteriza como un país marítimo, andino, amazónico, con presencia en la cuenca del Pacífico y en la Antártida y con una proyección geopolítica bioceánica. En tales condiciones, el Perú solo puede defender sus intereses a partir de una política de principios que le brinde una adecuada cobertura ante los intereses y las presiones de las grandes o medianas potencias mundiales, incluyendo a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ello, nuestra política exterior siempre se ha caracterizado por el estricto apego al derecho internacional y de sus principios esenciales, como el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que, por cierto, el Perú ha proclamado a lo largo de su historia, desde su nacimiento como Estado independiente, siempre con arreglo a lo previsto en el derecho internacional. Recordemos que el Perú, además de Estado fundador de la Organización de las Naciones Unidas, es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 1, común, párrafo 1, señala, comillas, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Cierro comillas. Esta es, pues, una obligación internacional de la cual el Perú no se puede sustraer bajo ningún concepto. El Perú también condena la adquisición territorial por la fuerza y suscribe los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estas condenas, en modo alguno, pueden ser interpretadas como una intervención en cuestiones bilaterales, sino como una reafirmación de la obligación que tienen todos los estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas de, comillas, lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional
el ajuste o arreglo de controversias de situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Cierro comilla. Artículo 1.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Así, el 30 de mayo de 2022, me presenté ante la Comisión de Relaciones Exteriores y señalé que, comillas, la política exterior de nuestro país es una política de Estado. En ese sentido, la diplomacia peruana se basa en los lineamientos generales que orientan el accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores a largo plazo. Son conductas históricas que se mantienen a lo largo del tiempo y se encuentran orientadas a preservar los intereses permanentes del Estado. Cierro comillas. Además, indiqué en la mencionada sesión que, abro comillas, la Cancillería despliega una diplomacia nacional, social, autónoma, democrática y descentralizada. Su propósito central es atender las necesidades de la población, en particular de los más vulnerables y necesitados. Esta orientación se complementa con los elementos tradicionales de nuestra política exterior. Igualmente defiende la soberanía e integridad territorial del Estado y el principio de no intervención en sus asuntos internos, elementos históricos defendidos por Torre-Tagle. Cierro comillas. Otros elementos conceptuales fueron también presentados durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del 26 de septiembre último, ocasión en la que permanecí atendiendo los requerimientos de las señores y señores congresistas asistentes. En segundo lugar, la historia del Perú es el norte que guía nuestra acción exterior y nos corresponde honrar particularmente la memoria de nuestros héroes, precursores, próceres y ciudadanos en general, cuya participación y acción ha sido determinante para la construcción de nuestras aspiraciones republicanas. Por ejemplo, merece una mención especial el heroico pueblo de Tacna, al que saludo por su intermedio, señor presidente, el cual supo, más que ninguno, la terrible de haber estado sometido a una potencia extranjera y como pueblo lo infausto de haberse visto impedido su derecho a la libre determinación. Sería dramático hablar frente a frente y explicarles al pueblo de Tacna cómo es que el Perú apoyaría a un país que impide la realización de un referéndum de libre determinación. ¿Acaso no debimos resistir a la ocupación extranjera y acaso no debimos luchar por un referéndum o plebiscito? ¿Cómo se aprecia no apoyar hoy de manera irrestricta el principio de libre determinación de los pueblos? Significaría una grave afrenta a la con el Comité de Descolonización desde el año 1961 sobre la base del principio de supresión del colonialismo y de respeto a la integridad territorial de los estados. A su vez, cabe indicar que no se ha producido ninguna reacción bilateral en términos formales o informales del Reino Unido sobre el tema de las Islas Malvinas. Sobre el tema se sabe que, tal como ocurre con otros países de la región, el Reino Unido ha conservado una postura de comprensión y respeto por la tradicional posición nacional y qué mejor prueba de esto que no afecta a las buenas relaciones que el pasado 18 de octubre de 22 el Reino Unido anunció la eliminación del requisito de visa hasta por 6 meses para los peruanos que viajen por turismo a ese país, por lo cual el gobierno del Perú está muy agradecido al gobierno británico por entender la postura peruana. En efecto, el Reino Unido, como miembro de las Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene la responsabilidad de atender de buena fe los llamados de la organización respecto a un tema que es parte de la agenda de las Naciones Unidas. Efectivamente, en la reciente Asamblea General de la ONU de septiembre pasado fue el punto 41 de la agenda del evento. Estos llamados, como ha quedado demostrado, en modo alguno afectan nuestras buenas relaciones con el gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte. Termino. Siguiente pregunta. Pregunta número 21. ¿Cuál fue el sentido de oportunidad o el criterio político para introducir en la agenda internacional del Estado peruano el tema de la soberanía de las Islas Malvinas, dado que este es un contencioso histórico territorial bilateral del Reino Unido y la República Argentina? Señor ministro. Señor presidente, esta respuesta considero que ha sido desarrollada con la pregunta precedente. Siguiente pregunta. Pregunta número 22. En otro momento de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Castillo se refirió al conflicto histórico entre los pueblos de Israel y Palestina en la Franja de Gaza, pronunciamiento que debilita los vínculos comerciales y de amistad con el Estado de Israel. Además, se anunció públicamente que el gobierno del Perú abrirá próximamente una representación diplomática en Palestina. Esta decisión cuenta con el sustento técnico, administrativo y de sostenibilidad
en la atención de connacionales peruanos en estos territorios? ¿Es necesaria y oportuna la implementación de dicha representación diplomática? Señor Ministro. Gracias, presidente. La posición peruana en el conflicto palestino-israelí se ha expresado de manera coherente en el ámbito de las Naciones Unidas desde 1947, en espacios como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Comisión Política Especial y de Descolonización, Cuarta Comisión, o el Consejo de Derechos Humanos. El Perú ha reiterado en repetidas oportunidades su apoyo a la solución de dos estados con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras que deben ser reconocidas por Palestina e Israel sobre la base de las fronteras vigentes hasta 1967. El Perú ha condenado también con claridad y firmeza las acciones de ambas partes que colisionan con esos principios y que socavan la posibilidad de alcanzar una solución política y negociada al conflicto. Es del caso señalar que frente al recrudecimiento de la violencia en territorio palestino, concretamente en Gaza y zonas de frontera, ocurridos a principios de agosto de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado el día 7 de agosto de 2022 para pronunciarse en concordancia con el derecho internacional y el derecho constitucional peruano, como lo ha hecho en similares circunstancias violatorias del derecho humanitario, al igual que muchos países del mundo y organismos internacionales como las Naciones Unidas. El comunicado del Perú fue una expresión de su política exterior al servicio de la paz y la seguridad internacionales y en consistencia con su apoyo a la solución de dos estados con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras, sostenidas desde 1947, que condenó la escalada indiscriminada de violencia en Gaza y zonas fronterizas, expresó su solidaridad a las familias de las víctimas inocentes y reiteró su llamada a que Israel y Palestina reinicien el diálogo en busca de una solución definitiva sobre la base de la coexistencia de dos estados que les permita convivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Esta postura arraigada, como se ha señalado, en las normas y principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, no es incompatible con las relaciones de amistad que el Perú mantiene con las partes en conflicto, tal como es el caso de varios países de nuestra región que mantienen relaciones constructivas y amistosas con Israel, a la vez que cuentan con una representación diplomática en Palestina, como Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay, países de la región latinoamericana que a raíz de sus representaciones no han visto afectados sus lazos con el Estado de Israel. Por eso, el pasado 29 de septiembre se han recibido las credenciales del nuevo embajador de Israel en el Perú, con quien el señor presidente de la República pudimos conversar sobre los temas de interés bilateral en un sentido propositivo, sin que se haya abordado la posición del Perú en Palestina. Siguiente pregunta. Pregunta número 31, última pregunta. ¿Cuál es la posición de la Cancillería respecto de la propuesta de las delegaciones de Estados Unidos y Canadá de eliminar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de vivir y desarrollarse en familia? Señor Ministro. Gracias, presidente. No tenemos información de que las propuestas de los países mencionados apunten a eliminar derechos de los niños, niñas y adolescentes. El sistema interamericano, por el contrario, busca un desarrollo progresivo de los derechos humanos, no la eliminación de los mismos. El Perú favorece que los niños, niñas y adolescentes vivan y se desarrollen en familia. Habiendo concluido el ministro de Relaciones Exteriores con la absolución del pliego interpelatorio, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista o la congresista Patricia Juárez Gallegos, portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por 5 minutos. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al canciller César Landa, señores y señores congresistas. En el marco de este proceso de interpelación, tenemos hoy una vez más a otro integrante del Gabinete Castillo, citado por el Congreso de la República para ser interpelado. Y no porque el Congreso pretenda o quiera ser obstruccionista o siquiera incómodo con el Poder Ejecutivo, como tanto se insiste desde el Gobierno en su desesperado afán de victimizarse y echarle la culpa al Congreso de sus desaciertos. Y digo desaciertos por usar un término
amigable, porque sabemos que son asuntos bastante más serios que algunos desaciertos. En esta ocasión, como en todas las anteriores en que el Congreso ha acordado activar uno de los mecanismos constitucionales de control político, como es la interpelación, existe la debida argumentación fáctica y de derecho que sustenta la moción en curso, por la cual el ministro se encuentra hoy presente para responder a todos los delicados cuestionamientos que contiene el pliego interpelatorio y las preguntas que la representación nacional tendrá a bien formularle. Y lamentablemente hay que decirlo, el actual ministro de Relaciones Exteriores, canciller de la República, es tal vez excepcionalmente uno de los integrantes del gabinete con mayor solvencia y experiencia profesional y académica. Sin embargo, al parecer, la desesperada necesidad de este gobierno por sostener lo insostenible ha arrastrado a todos sus representantes en ese inefable cauce en el que pierden la perspectiva totalmente. Conforme a nuestra Constitución, el presidente de la República representa a la nación y en esa función representativa que ejerce especialmente ante organismos internacionales debe actuar con mesura, adoptando cuando menos una posición de objetividad, equilibrio y ponderación, porque lo que diga o haga tendrá sin duda una repercusión a escala internacional e incidirá en diversos aspectos en el país, incluyendo su desarrollo económico. Sin embargo, todos los peruanos hemos sido testigos una y otra vez de las desafortunadas frases u omisiones en eventos oficiales en los que ha participado el presidente en el extranjero y que no han hecho otra cosa que devaluar vergonzosamente la imagen del país, tensionando además las relaciones internacionales con otros países y ahuyentando la inversión extranjera que tanta falta le hace a nuestro país. Es así como en la carta reciente del gobierno peruano a la OEA para la activación de la Carta Democrática, esta se sustenta en argumentos que realmente contienen imprecisiones y falsedades en su argumentación. ¿En qué fundamenta el pedido que lleva la firma del canciller Landa? Manifiesta que existe una clara voluntad de concertación de sectores del Poder Legislativo, del Ministerio Público y otros organismos constitucionales que están encaminando a la ruptura de la institucionalidad democrática en el Perú. Por ejemplo, ¿qué es lo que señalan para fundamentar un pedido tan trascendente para la activación de una Carta Democrática? Que se han conformado 3 comisiones para investigar al presidente de la República. Decirle al canciller Landa a través suyo, señor presidente, que el Congreso tiene legitimidad constitucional para iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Está consagrado en el artículo 97 de la Constitución. No regula nuestra Constitución ninguna limitación respecto a comisiones investigadoras al presidente de la República. Asimismo, ¿en qué se sustenta? Declaraciones, dice, indebidas de los titulares de órganos constitucionales fuera de sus competencias. Las declaraciones constituyen parte del derecho a la libertad de expresión y opinión regulada en el artículo 2 de la Constitución. Por ejemplo, también cita el proyecto de ley 747-2021, que ni siquiera es exacto, porque este proyecto de ley 747-2021, en donde le dicen a la OEA que estamos promoviendo el uso irrazonable de la vacancia presidencial, se refiere al departamento de Huánuco. Es todo esto, señor presidente, lamentablemente no tenemos mayor tiempo para explicar todas las razones de la interpelación al canciller Landa, realmente nos hacen pensar que la política exterior no está teniendo un buen rumbo y lamentamos las declaraciones ante la OEA porque le han hecho mucho daño al Perú. Gracias, Congreso Nacional y al ministro presente. El manejo de las relaciones internacionales y la política exterior del Estado es una facultad que la Constitución delega al presidente de la República, según el inciso 11 del artículo 118 de la Constitución. Sin embargo, esta actividad no puede desarrollarla a su libre albedrío, ni conforme a sus consideraciones políticas e ideológicas o particulares. Es ahí donde surge necesariamente la obligación del Congreso de la República de controlar los actos
controlar los actos que pudieran afectar la buena imagen internacional y las relaciones del Estado peruano con la comunidad internacional, así como con los países del mundo con los que tenemos fluido intercambio comercial, académico, cultural y amplias posibilidades de cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos. Sin duda, el manejo de la política exterior del Estado es una de las actividades más técnicas de la función pública, donde la Cancillería peruana ha destacado largamente en el mundo, siendo heredera de la tradición de grandes patricios de la diplomacia internacional, como José Luis Bustamante Rivero y Javier Pérez de Cuellar, a quien los políticos de turno y administradores ocasionales de nuestros servicios diplomáticos no le hacen el honor a su legado. En este punto quisiera distinguir y dejar a salvo el honor del servicio diplomático y nuestros funcionarios de carrera que ejercen profesionalmente las relaciones internacionales y cuyo desempeño no puede empañarse por los desaciertos de los gobernantes de turno. Es en este contexto donde el Congreso de la República, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, tiene la obligación de llamar la atención al ministro de Relaciones Exteriores por los continuos desaciertos de la política exterior en el breve periodo que ejerce el cargo. Tenemos que la reciente presentación del presidente de la República en la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas significa un grave retroceso en nuestras relaciones internacionales al inmiscuirnos innecesariamente en polémicos temas de naciones con las que tenemos fluida relación e intereses comunes de carácter bilateral o multilateral. Así tenemos que, al referirse al tema de la República Árabe Saharaui Democrática, nos ha generado una pausa en las magníficas relaciones diplomáticas bilaterales con el Reino de Marruecos y suspendido programas de cooperación que resultarían beneficiosos a nuestro país. 120 millones de dólares en fertilizantes y la construcción de una fábrica de abonos industriales para nuestra agricultura que tanta falta nos hace. Adicionalmente, el tema del pueblo saharaui, que comprendo puede ser de gran sensibilidad en otras latitudes del mundo por su alta complejidad geopolítica, nos ha convertido en los voceros del pensamiento político de izquierda digitado por los titiriteros internacionales muy de moda hoy día en América Latina. También constituye un acto demagógico anunciar en un foro global como son las Naciones Unidas la intención de abrir una representación diplomática en Ramallah, Palestina, sin ningún sustento económico, político o de servicios, situación que perjudica gravemente las magníficas relaciones con el Estado de Israel. Así por el estilo, también mencionar el contencioso de las Islas Malvinas, donde el Perú tiene una posición histórica, pero que resulta innecesario e inoportuno para nuestro posicionamiento internacional ponerlo de manifiesto en este momento. A todo este cúmulo de desaciertos se suma el grave hecho que el canciller de la República ha mentido a las autoridades internacionales al sostener que el motivo por el cual este Congreso de la República le negó la autorización de viaje al presidente de la República hace una semana para salir del país, seguía señalando que era en represalia por haberse pronunciado por la defensa de la paz internacional respecto al conflicto Rusia-Ucrania, cuando el real motivo por el cual no se le autorizó es por las múltiples investigaciones y graves imputaciones penales que tiene pendiente con la justicia y que hacen inoportuna su ausencia. Así lo anuncié desde este escaño el día que se debatió el tema. Es la sucesión de hechos lamentables para la política internacional peruana que se ven coronados con la reciente intervención de la Cancillería ante la Organización de Estados Americanos. Por favor, quisiera pedir autorización para pasar un pequeño video. Autorizado. Gracias. ¿Por qué no le dieron el permiso? Hay una situación muy tirante, lamentablemente, Sí. y han entendido que no corresponde que salgan, pero sí Porque paranoia. también Consideraron que estuvo fuera de tono por afirmar la paz y la ley internacional, condenar a Rusia, como reconocer. por eso entonces esa fue la razón por la que se negaron la Señor embajador, aquí estamos todavía. Buenos días. Gracias. Señor presidente, en menos de un mes, el ministro Landa le ha mentido no solo a la comunidad internacional, sino también al pueblo del que tanto repiten que representan. El canciller se ha presentado en el Vaticano ante Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y ha mentido vergonzosamente al mencionar que no se le concedió permiso para viajar al presidente
porque consideramos que estuvo fuera de tono, como acabamos de escuchar, al afirmar la paz y condenar a Rusia. Pero lo que no dijo el canciller Landa es que no se le autorizó el viaje a Castillo por estar asociado por la Fiscalía como líder de una organización criminal y por los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y colusión. Parece que el ministro se ha olvidado de su función como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para pasar a realizar una función de encubrimiento al presidente. Y como si eso no bastara, ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos la activación de la Carta Democrática Interamericana, aludiendo a sus artículos 17 y 18, que únicamente se puede ejecutar cuando los gobiernos consideren en riesgo su proceso político, institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder. El canciller ha considerado afectada la democracia cuando se fiscaliza al presidente. Es decir, que no le interesa la existencia de más de 190 elementos de convicción y 26 tomos que contiene la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación y que sustentan una investigación al presidente por organización criminal. Le debo recordar al canciller que el ejercicio del poder no es eterno ni limitado. Y usted, como especializado en derecho constitucional, sabe perfectamente que todo poder del Estado tiene límites. Y para eso tenemos todo un marco legal y constitucional establecido para garantizar que toda autoridad se apegue a la ley y no incurra en excesos ni delitos. La ley es para todos, desde el ciudadano de pie hasta para el presidente. Es más, el presidente, por el cargo que ostenta, está sujeto a rendición de cuentas. Así que, no, señor canciller, fiscalizar al presidente no es afectar la democracia ni la institucionalidad, menos cuando estamos frente a graves indicios de corrupción. Por otro lado, en la carta enviada a la OEA, suscrita por el ministro y el presidente, han citado una larga relación de hechos y situaciones sobre las cuales fundamentan la activación de la Carta Interamericana. Yo la verdad estoy muy sorprendida porque todos los hechos que citan versan sobre el ejercicio legítimo de libertades fundamentales como expresión o el ejercicio del deber de fiscalización. Y me sorprende aún más que haya citado 2 reuniones que yo sostuve en ejercicio de mi cargo como congresista y cuando era presidenta del Congreso, para indicar que fueron manifestaciones para retirar al presidente del cargo. Las reuniones que citan, que son 2, una reunión en el Parlamento Español y otra reunión con diversos congresistas y representantes de organizaciones que defienden las libertades. Es decir, que citan 2 reuniones públicas como fundamento de riesgo al ejercicio legítimo del poder. Y en la carta enuncian expresamente que yo habría exigido a los diputados españoles que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad. Sobre eso le cuento, señor canciller, porque parece que no ha estado enterado o no se ha querido enterar que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que usted preside emitió el informe número 3-0-A, suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, Óscar Maurtua de Romaño, en el que se deja constancia que no manifesté las declaraciones que usted ha citado en su carta dirigida a la OEA. Por lo cual, su carta está basada en fundamentos falsos. Se ha sorprendido a la OEA con mentiras. Y aquí me he tomado la molestia de imprimirle un juego del informe que parece que Cancillería no le hizo llegar, que se lo alcanzaré al terminar mi exposición. Ya para terminar, presidente, uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención. Sin embargo,
Los hechos que se citan en la Carta buscan que la OEA, a través de los procedimientos y mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, intervengan en el fuero parlamentario y de alguna manera encubran y no permitan la correcta fiscalización y rendición de cuentas del gobierno. Eso quedó demostrado el día de ayer durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, cuando el canciller hizo un llamado al equilibrio de poderes y manifestó que no hay voluntad de diálogo, sino de confrontación. Señora congresista, si tiene usted, le quedan todavía minutos, 2 minutos a cuenta de su bancada. Sí, adelante. Solo para recordar que cuando estuvimos en la mesa directiva el año pasado, públicamente solicitamos diálogo con el presidente, que convocara al Consejo de Estado y también al Acuerdo Nacional, y nunca lo convocó. Y no solamente yo lo pidió en ese momento el defensor del pueblo y la presidenta del Poder Judicial, y el mismo secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández. Me queda claro que lo que busca este gobierno con soporte del ministro es internacionalizar el problema, ya que internamente se ve perdido. No le basta con obstaculizar el trabajo del equipo de la Fiscalía y la función de fiscalización del Congreso a través de operadores políticos y partidarios. Ha tenido que declarar el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Ned Price, para manifestar que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático. A nivel internacional, el único mensaje que se está generando por el accionar de usted, señor canciller, y del presidente, es que el Perú es un país inestable y eso tiene una grave repercusión en la economía peruana. Así que pregunto, ¿hasta cuándo el canciller va a seguir culpando al Congreso, a la Fiscalía y demás instituciones que ejerza control por los indicios de corrupción del presidente? Queda claro que al señor canciller no le preocupa ni la institucionalidad ni el respeto a la democracia. Lo que me parece que le preocupa es su estabilidad en la Cancillería. En menos de un mes, el ministro nos ha perjudicado a nivel internacional y por eso, como congresista y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, considero que este Congreso tiene que evaluar la censura al ministro César Landa y que asuma su responsabilidad política. Muchas gracias. Esta noche se han tocado diversos temas por los cuales el señor ministro ha sido interpelado, entre ellos los derechos de las minorías sexuales o las libertades individuales, con las que yo puedo estar, señor presidente, de acuerdo en este Parlamento. Pero, sin embargo, creo que hay cosas y otras quizás con las que no esté de acuerdo, pero que considero, a pesar de ser papelones, irrelevantes, como lo de Saharaui. Pero creo, presidente, que acá hay una oración de fondo y una cuestión importantísima, y que es la razón que me trae a mí a hacer la crítica principal esta tarde, señor presidente. Y es que estoy sumamente preocupado porque se está instrumentalizando política y personalmente, presidente, la política exterior del Perú. Básicamente para blindar al señor presidente de la República de sus diversas carpetas fiscales y gravísimas acusaciones de corrupción. Señor canciller, por su intermedio, señor presidente, y con todo respeto, las declaraciones del Vaticano han sido absolutamente inaceptables. Es inadmisible, presidente, que se haya mentido de esa manera al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, diciéndole que este Parlamento no autorizó su viaje porque el señor presidente había condenado la invasión de Rusia a Ucrania o porque había promovido la paz, como si este Congreso en todo caso estuviera en contra de la paz. ¿En qué momento este Parlamento, señor presidente, durante el debate que negó la salida del mandatario, dijo algo de esa naturaleza? Usted, señor canciller, por su intermedio, presidente, está convirtiendo a Torre Tagle, una de las grandes instituciones de nuestro país, básicamente en un estudio de abogados del señor Castillo. Y no solo eso, presidente, sino que en el camino está debilitando terriblemente la institucionalidad y las relaciones internacionales construidas por años por el Estado peruano. La lucha contra la corrupción y el respeto de los valores constitucionales son también objetivos de la política exterior del Perú. Sin embargo, presidente, tenemos un canciller que, con el debido respeto, está fungiendo de instrumento para que el presidente pueda evadir la justicia y afectar el debido proceso.
Están reduciendo, presidente, la política exterior del Perú a una defensa legal de Pedro Castillo, lo cual demuestra una vez más que este gobierno no defiende los intereses del país, sino sus intereses particulares. Piden, presidente, aplicar la Carta Democrática Interamericana porque se aduce en la misiva que a la OEA, enviada a la OEA por el Perú, se estaría buscando quebrantar el orden democrático y constitucional al someter al presidente a la justicia y a un juicio político que es perfectamente constitucional. Piden convocar a un diálogo, pero un diálogo, señor presidente, solo puede ser fruto cuando existen diferencias políticas o diferencias ideológicas. Pero frente a graves acusaciones de corrupción, no se puede tener medias tintas. O en nombre de una supuesta estabilidad democrática, tenemos que hacernos entonces de la vista gorda y dejar que este gobierno siga delinquiendo de la manera que no este Congreso, presidente, sino la Fiscalía lo viene acusando. Eso jamás ha sido la misión de la OEA y estoy convencido, presidente, que sus miembros no están al tanto de lo que viene ocurriendo en el país. Dicen que este Congreso busca quebrantar el orden democrático, pero han sido numerosas las veces en las que el presidente de la República y el primer ministro han hecho llamados a desestabilizar el trabajo de este Parlamento. E incluso el propio primer ministro llamó a movilizarse en contra de este Congreso para cerrarlo. ¿Eso no es golpismo, presidente? ¿Eso no merece también activar la Carta Democrática? Canciller, por su intermedio, presidente, tenemos que dejar de instrumentalizar la política exterior. Usted tiene que abocarse a dar seguimiento a esa tarea. La gran pregunta es, para los colegas que han, digamos, de alguna manera adelantado una posible censura, ¿por qué lo están haciendo? Porque del pliego interpelatorio está el tema saharaui, el tema palestino, el tema Malvinas, no está esta Carta Democrática. Ahora se ha dicho que el señor canciller, y yo me disculpo, señor canciller, por su intermedio, señor presidente, es un mentiroso. Eso no está en el pliego interpelatorio. Se le va a censurar al señor canciller por hacer su trabajo sobre la dirección de la política exterior y relaciones internacionales. Se le va a censurar al señor canciller por estar dentro de un gabinete de un gobierno que no nos gusta. Se le va a censurar al señor canciller por expresar una postura solidaria con los pueblos que han sido históricamente oprimidos. ¿Por qué se le va a censurar al señor canciller? Porque no me queda claro. ¿Por la investigación que está haciendo la Fiscalía sobre el presidente se le va a censurar al señor canciller? Esa es la parte que creo nos está faltando, señor presidente, y yo sí quisiera dejar bien en claro y pediría a los colegas que están aquí presentes que alcen la mirada y vean esos dos cuadros ahí bien grandes que tenemos al frente todos los plenos. Y están los libertadores, está San Martín, está Bolívar. ¿Qué son ellos? ¿No son acaso quienes nos liberaron, no es cierto, de la colonia? ¿No son aquellos que se enfrentaron al Reino de España? Y aún así parece que dentro de este Congreso hay congresistas que agachan la cabeza sobre aquellos reinados antes que luchar por su propio país, su autonomía y la descolonización de países que aún no han podido lograr lo que este país logró. Y con la apertura de la democracia es que podemos también ejercer funciones en este Congreso de la República. Parte pues de estos 70 ministros que en poco más de un año acompañan a este gobierno. Quiere decir que se cambian los ministros contra lo que puedan señalar en la OEA. El mismo régimen cambia a los ministros en un promedio de 10 días. Este afortunado canciller, que es el quinto de este régimen y que continúa la saga de ese primer canciller, el guerrillero Héctor Béjar, que causó duelo, dolor y destrucción por sus acciones guerrilleras. Pero sin embargo, en una actitud principista, un hombre de leyes acepta continuar justamente la saga de este asesino. Luego el señor canciller fue retirado abruptamente el 4 de agosto y en lugar de estar enfurecido, vemos que esto lo motivó y 4 semanas después vuelve a ser canciller cuando ya había sido reemplazado. Es un afortunado señor. ¿Y cómo no va a ser afortunado si tiene pues 830,000 soles en consultorías en 3 años en los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo? Y pido a la Comisión de Fiscalización que investigue y solicite esas consultorías, porque la plata del Estado no se puede destinar de esta manera.
Pero vamos a su presencia en la OEA, señor canciller. Usted señala, lógicamente, cuando hay el pedido de que se active la Carta Democrática, que fue redactada acá en el Perú el 11 de septiembre del 2001, con la presencia de Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, y fatalmente la situación de las Torres Gemelas evitó que haya una buena difusión de lo que pasó en Lima. Pero usted señala, canciller, de no corregirse la crisis política estaría en riesgo la democracia. Se llenan la boca diciendo que defienden la institucionalidad, pero no vacilan en ocultar a los miembros del Consejo de la OEA la realidad de lo que verdaderamente vive el país. Con esta situación de constantes violaciones a la Constitución, a las leyes, el señalar que hay golpismo cuando lo que verdaderamente hay en el país, a través de este Congreso y a través de esa valiente fiscal de la Nación, hay un golpe a la corrupción, señor canciller. No hay otro golpismo, porque esa es la posición democrática de la Asamblea que representa a todo el país. Y estas acciones que se vienen tomando contra la Fiscalía, contra el Congreso de la República, contra la prensa, ¿se las han dicho en la OEA? Cuando ustedes van y pretenden activar la Carta Democrática sustentado en los artículos 17 y 18, yo no quiero creer que usted no ha leído la Carta Democrática o que sus asistentes no le han señalado. Congresista, a través de la mesa, por favor. A través de la mesa, por supuesto. El artículo 4, lo señalo para que lo escuche la representación nacional. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. ¿Hay transparencia en el gobierno? No. ¿Hay probidad? Tampoco. ¿Hay respeto a los derechos sociales, a la libertad de expresión y de prensa, que son bases de la democracia? Tampoco. Entonces, ¿de qué demócrata estamos hablando? Por eso le digo, señor canciller, lean bien la Carta Democrática. El artículo 4 es clarísimo de lo que debe ser también la posición del país. Pero, lógicamente, llevan un sesgo perverso para pretender, desacreditar a este poder del Estado. De la misma manera, sorprende, canciller, y ahí está su representante, porque usted ha sacado del catafalco 2 embajadores que ya estaban en el retiro, nombrando al señor Forsyth en la OEA, y que no hayan dicho, que no hayan presentado ante los representantes la carta que usted envió, señor presidente del Congreso. Ese ocultamiento perverso tiene que ser censurado. ¿Por qué? Porque no se han podido enterar de las partes, solamente ha habido la parte que defendía al presidente de la República. Sorprende pues que el señor Forsyth no haya cumplido con la obligación del Estado peruano de tener toda la información sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el país ante un hecho que se estaba debatiendo en la comunidad interamericana. Asimismo, voy a pedir 2 minutos de la bancada. Esta obligación de hacerle conocer a usted la carta del presidente del Congreso y también el documento de la Fiscalía de la Nación sobre el tema en debate fue malévolamente ocultado. Si no lo hizo el señor Forsyth, es una señal de ineptitud. Y si lo conocía y lo ocultó, es una falta grave que merece una sanción. Como también merece sanción, y pregunto a la Cancillería, el señor Forsyth ha cometido un peculado agravado cuando a los términos del gobierno de Toledo dejó la residencia de la embajada
en Roma a su hija un departamento costosísimo de 8.000 euros mensuales y sin embargo se ha beneficiado. Por eso pido que este peculado agravado sea también visto por la Comisión de Fiscalización. Todo esto que señalo, señor Canciller, a través suyo, presidente, deja en evidencia que usted y Forsyth han actuado con parcialidad condenable y han engañado a la OEA. Estas situaciones no se deben pasar por alto, señor Canciller, porque es muy fácil llevar un mensaje de sesgo, pero no llevar la totalidad del mensaje.